vamos a calcular exactamente la distancia que hay desde nuestro punto de vista hasta el horizonte. O sea que, por ejemplo, cuando estamos en la playa, vemos un horizonte curvo, porque la Tierra es curva, y lo que queremos calcular es la distancia desde cualquiera de esos puntos de ese arco de circunferencia hasta nuestros ojos, ¿no? Si, por ejemplo, ya haciendo una pequeña maqueta y considerando, por supuesto, a la persona mucho más grande de lo que es, y aquí hay una persona sobre el planeta Tierra, ¿no? Entonces, si por ejemplo ve un punto del horizonte, pues realmente va a ser la tangente a la superficie esférica. Si empieza a ver el horizonte de esquina a esquina, pues entonces lo que estará haciendo es recorriendo toda la superficie con esa distancia igual siempre, con lo cual estará haciendo un cono circunscrito a esa esfera, ¿no? Entonces lo que vamos a calcular realmente es esta distancia, desde el punto de vista hasta esa línea del contorno del horizonte marino, ¿no? Bueno, entonces lo primero que tenemos que pensar es que la esfera terrestre pues tiene un radio de 6.371 kilómetros, lo ponemos aquí, 6.371 kilómetros, ¿no? O sea que eso es la distancia del radio de la Tierra, ¿no? Vamos a considerar el punto de vista a una altura, vamos ahora a hacerlo así más grande para que se entienda mejor el esquema, y vamos a, aunque el centro de este arco quedaría más lejos, vamos a imaginar que queda aquí, aquí, y aquí colocamos el Señor, ¿no? Al Señor le damos una altura de 1,80 metros, con lo cual, como trabajamos en metros, esto habrá que pasarlo también a metros. Tenemos entonces 6.371 kilómetros, se convierte en 6.371.000 metros, ¿no? Bueno, entonces tenemos que este Señor realmente lo que habrá que hacer es la tangente a la esfera, y en el momento en que consigamos el punto de tangencia, esto, si está bien dibujado, tendrá 90 grados porque va al centro, pues se trata de calcular esta distancia, desde nuestro punto de vista hasta el punto de tangencia, ¿no? Y sabemos que eso es realmente el contorno ese de la línea del horizonte, ¿no? Bueno, entonces, el problema se reduce simplemente a calcular este punto. Bueno, y ese punto, si nos movemos en geometría analítica, tenemos la circunferencia terrestre, que la vamos a situar aquí, con unos ejes cartesianos, marcamos aquí la posición de los ejes. Entonces tenemos ya la ecuación de la superficie terrestre. Bueno, viene por ahí los ejes, ¿no? Entonces, como esto tiene este radio, pues la ecuación de una circunferencia, como ya sabemos, es x cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado, que no es más que la aplicación del teorema de Pitágoras, ¿no? Ya que en realidad esto al cuadrado más esto al cuadrado es igual al radio al cuadrado en este triángulo y en cualquiera de esos triángulos de la circunferencia. Por tanto, satisface la ecuación pues todos los puntos de esa circunferencia, ¿no?, que equidistan de otro centro, ¿no? Bueno, entonces, teniendo en cuenta la circunferencia terrestre, tenemos que este es el radio, entonces ya podemos escribir, la ecuación será x cuadrado más y al cuadrado es igual a esta medida, 6.371.000 al cuadrado, porque es radio al cuadrado, hipotenusa al cuadrado. Esa será una ecuación, ¿no? Y la otra ecuación pues será, pues simplemente, como ahora tenemos aquí, que lo vamos a hacer otro dibujo para que se vea más claro. Aquí está el Señor, aquí está el punto de vista, aquí está el radio. Entonces se tratará de hacer una circunferencia que tenga ese diámetro, por ejemplo esta. Desde esta circunferencia, al hacer una circunferencia, esta es la altura del Señor y este es el radio terrestre, al hacer otra circunferencia pues tengo ya este punto de corte que es la tangente y tenemos que esto mide 90 grados, ¿no? Entonces, ¿por qué es así? Porque en realidad
en una semicircunferencia, cuando quiero hacer desde un punto las tangentes a una circunferencia, lo que tengo que hacer es la circunferencia que pasa por estos dos puntos. Es uno de los métodos para hacerlo, hay muchos más. Y esa circunferencia corta a la circunferencia dada en estos dos puntos. Pues desde ese punto se trazan las tangentes. Y eso realmente es el problema que tenemos aquí. O sea, este problema realmente se reduce a calcular este punto, ¿no? Bueno, pues entonces para calcular eso, entonces ahora pensamos en la ecuación de la otra circunferencia. Y la ecuación de la otra circunferencia, pues tenemos, por un lado, las coordenadas, aquí la tenemos, ¿no? Habrá que calcular el punto medio, este. Pero este, si nos fijamos, no es el punto medio del radio, es el punto medio del radio más la altura del señor. Y la altura del señor, pues es 1,80, ¿no? Eso quiere decir que tenemos entonces, el radio es 6 millones, ¿no? Entonces, en esta figura pues va a ser la mitad del radio, o sea, si nos fijamos, esto es el radio, el centro quedará en la mitad de el radio más la altura del señor. Entonces, esto más la altura del señor, pues es 6,371, 0, como es 1,80 metros, 1,8 metros, ¿no? O sea que esta es la medida, esta que llamaremos medida A, ¿no? Y ahora hay que coger el punto medio de esta medida, y el punto medio quedará pues la mitad de esto, 9 y 9, 18, 500 y 500 mil, y ahora tenemos aquí 300, 650, 70, bueno, me parece que es 185, 3.185.000. Bueno, espero no haberme equivocado, en todo caso, lo de los números es lo de menos. Sabemos que la mitad de esto es realmente el radio de la nueva circunferencia, ¿no? Vale. Bueno, entonces, esa va a ser la coordenada de este punto. Necesitamos las coordenadas del centro. Como aquí era 0 y 0, no se ponen. Entonces tenemos, la ecuación de la circunferencia será x menos 0, o sea, x al cuadrado, más y menos la coordenada que acabamos de obtener, que es esta. Y menos 3.185.500,9. Igual, todo esto al cuadrado, porque ya sabemos que cuando la circunferencia, cuando no tiene el centro en el origen, pues la ecuación es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Entonces tenemos las coordenadas del punto. En x era 0 y en y pues es esta que tenemos aquí, ¿no? Bueno, esa altura, ¿no? O sea que era la mitad del radio más la mitad de la altura del señor. Bueno, del señor no, del punto de vista del señor. Bueno, y por último tenemos que poner el radio de esa figura, ¿no? Entonces tenemos que el radio pues será este, ¿no? O sea, el radio será esto, teniendo en cuenta también la altura del señor, ¿no? Entonces esto será igual a 3.185.500,9 al cuadrado. Bueno, si resolvemos entonces estas dos ecuaciones, pues ya obtendremos las coordenadas de este punto, ¿no? De este punto. Las coordenadas x y de ese punto. O sea, de aquí obtenemos el valor de x. Y por último ya podemos calcular la distancia entre este punto, que también tenemos sus coordenadas, sabemos la altura total, que era el radio más la altura del señor, o sea, lo teníamos por aquí, esta era la altura total, ¿no? Entonces tenemos las coordenadas, en x es 0 y en y es esta, ¿no? Entonces si tenemos ese punto, 0, e y esto, y tenemos el otro punto, cuando lo obtengamos aquí ya solo cabe calcular la distancia entre esos dos puntos y habremos obtenido ya la distancia real desde el punto de vista hasta el horizonte, que era lo que buscábamos, ¿no? Bueno, solo decir que la distancia la tenemos calculada aparte. Por cierto, esa distancia ya sabemos que en geometría
La distancia es otra aplicación del teorema de Pitágoras y será, pues, este es el teorema de Pitágoras y pongo aquí hipotenusa, ¿no? Entonces habrá que sustituir las coordenadas de esos puntos aquí. Bueno, de esa manera obtenemos la distancia, pero también podríamos calcular, por ejemplo, qué ángulo abarca, o sea, una vez que tengamos este punto, qué ángulo abarca realmente esta línea. Para ser más precisos, pues sería esto, ¿no? Lo digo porque aquí no parece que sea de 90 y esto siempre es de 90 grados, ¿no? Bueno, pues el ángulo que abarca, por si alguien lo quiere saber, es 0,43 grados, ¿no? Y la distancia esta, también si calculamos el valor de x e y, o sea, esta distancia que tenemos aquí, y ahora ya nos enteramos de cuál es la distancia al horizonte, o sea, cuando vemos en el mar, pues ese punto del horizonte, incluso con un catalejo veremos un barco. Si es de vela, solo veremos primero la vela y luego ya cuando se acerque más, pues veremos también el casco del barco, ¿no? En contra de lo que creen los terraplanistas, ¿no? Bueno, pero ¿a qué distancia está entonces esto? Bueno, pues si calculamos esto, calculamos x e y luego calculamos la distancia esta, veremos que la distancia de esto son 4.789,11 metros. Eso quiere decir que cuando estamos sobre, por ejemplo, en un punto de la playa y estamos viendo el horizonte, pues el final del mar lo vemos a casi 5 kilómetros, ¿no? Y por tanto, si vemos a la derecha y a la izquierda, bueno, a la derecha y la izquierda, difícil, tendríamos que estar en una isla para ver, ¿no? Pero bueno, si vemos las dos esquinas del horizonte, hasta que encontremos tierra, pues prácticamente tenemos que, visto desde arriba, si estamos en este punto, si pudiéramos ver de esquina a esquina, pues tendríamos 5 kilómetros de un lado, 5 del otro, pues prácticamente de esquina a esquina del horizonte en la playa tendríamos unos 10 kilómetros. Pero bueno, casi 10 kilómetros. Lo que nos interesa es saber que allí donde estamos viendo al final del horizonte vemos los 5 kilómetros aproximados, que es el contorno para esa línea del horizonte donde vemos que empiezan a salir los barcos, ¿no?